Ok, ya nos podemos quedar con José Carlos, para no... Hay que estarlo escribiendo todo el tiempo, la contraseña, todo. No, doctor, solo con el enlace se puede ingresar. Ok, Ujú. Solo tocando el enlace, con eso ya deja pasar. ok. Bueno, pues vamos a retomar un poco, ¿no? Lo que ya estarían iniciando con el otro tema. Sí, doctor, el tema de concepto de salud y enfermedad. Ok, bueno, voy a complementar algo de lo que mencioné ayer antes de que entren al siguiente tema. Sobre todo porque debemos tener presente todos estos personajes antes de, este, de que expongan. Debemos tener presente todos estos personajes que pues, tuvieron que ver, ¿no? Con la idea de eh, considerar la importancia que tenía de buscar un concepto, ¿no? Y encontrarle una razón. Y aquí pues hay varios autores, ¿no? Por ejemplo, eh, las condiciones de trabajo y de vida, la situación sociopolítica, este, pues descritas principalmente por Ramazzini, ¿no? Ramazzini, Johann Peter Frank, ¿no? Tuvo que ver también que sostuvo que el Estado era el responsable de la salud pública. Entonces, eh, ya se mencionó ayer a Virchow, y bueno, todos estos personajes hicieron que para 1865, por primera vez se dé o se recibe atención médica como beneficio público. ¿Sí? Es decir, eh, los conceptos, las ideas que ellos dieron, pues dio lugar a que se, se, se manejara o se le diera ya ese beneficio, ¿no? A la población. Para 1883 se introduce la primera ley, ¿no? Como que hacía obligatorio el seguro para obreros de bajos recursos. Y a partir de 1910 aparece el concepto de responsabilidad, ¿no? Del patrón en accidentes laborales. Eh, y posteriormente, en el periodo colonial, se establecieron sistemas de cuidado médicos. Las sociedades de voluntarios también se crearon, ¿no? Con objetivos específicos, ¿no? Sanitarios. Se funda también la Oficina Sanitaria Panamericana, y para 1935 se crea la Ley del Seguro Social, eh, este, la cual otorga concesiones federales para el usuario, ¿no? Alfred Grothan, eh, a finales de 1800 o del siglo XIX e inicio del siglo XX, él prefiere hablar de patología social. Entonces, si nos damos cuenta, todos le van dando ya un enfoque en el que la sociedad representa, o los grupos sociales representan algo muy importante, no solo en la atención, ¿no? De la salud, sino en llegar convertirlo en un problema que genera muchas enfermedades y que requiere la atención del gobierno, ¿no? Del gobierno federal. Y entonces, eh,
e identifican, ¿no?, los grupos sociales, donde se habla ya de las estructuras, donde se habla ya de la formación, donde se empieza a identificar, por ejemplo, que los pobres tenían, presentaban enfermedades diferentes a los problemas de salud de los ricos, ¿no? Para Marx, para Carlos Marx y Federico Engels, plantean ellos el método para el análisis de la sociedad basándose en el materialismo histórico, ¿no? Y hablan de las relaciones de producción, es decir, la producción juega un papel importante en la salud, ¿no?, por la capacidad que se tiene de pago, ¿no? De ahí que ellos permitieron o identificaron las principales causas de, de las enfermedades e hicieron una distribución o identificaron la distribución de la riqueza que le permitía el acceso a los servicios básicos, ¿no?, como educación, como empleo, como vivienda, ropa y obviamente salud, ¿no?, seguridad, alimentación. Con todo esto se entiende que la salud está relacionado, ¿no?, con la condición de producción, ¿no?, que está vinculado con la condición económica, ¿no?, del pueblo. Y así llegamos a 1920 con el concepto de salud pública, ¿no?, que crea Winslow, ¿no?, o que elaboró Winslow, ¿no?, ese concepto de salud pública, en donde habla precisamente de la comunidad, ¿no?, del esfuerzo organizado, de la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, pero que tiene que, dirigido obviamente a la comunidad, pero que tiene que participar, ¿no? Entonces, podemos encontrar muchos personajes que le dieron un significado, ¿no?, y que empezaron a encontrar razones para poderle dar esa formalidad a la salud pública, ¿no? Con todo esto, pues, se busca aumentar la calidad, se busca socializar la medicina, ¿no?, se busca aumentar el conocimiento, ¿no?, de la misma, y así es como se conduce a la especialización. Y entonces, pues, para mediados del siglo XX, pues ya las especialidades empiezan ya a tener mucho auge, ¿no? Pero también empieza a haber aumento en los costos, ¿no?, de los servicios de salud y se empieza a presentar un abismo, ¿no?, el que puede y el que no puede, el que tiene seguro y el que no tiene seguro, la población abierta y la población con algún tipo de seguro, ¿no? Y aparecen los seguros privados. El aumento de los costos establece también la división de las clases, ¿no?, la clase media, la clase alta y la clase baja. Entonces, se empieza a marcar ya esas diferencias, ¿no?, y que tienen que ver con las relaciones, que producción, que tiene que ver con la capacidad de pago, que tiene que ver con las condiciones económicas de los pueblos, ¿no? Entonces, todos estos conceptos hacen que se vaya convirtiendo en un régimen, ¿no?, un régimen pues, social, demócrata, con una posible legislación, ¿no?, hacia
un seguro, ¿no? O sea, y aparecen los seguros, los seguros institucionales. Si tuviéramos que hacer algún breve análisis de algunos países, encontraríamos que hay países que le pusieron, podría decirse así, le pusieron mucha atención a la situación de los problemas sociales, ¿no? Y que tiene que ver con la condición social, con la condición económica de los grupos sociales, y entonces aprueban, ¿no? la creación de los seguros en las distintas instituciones, en los distintos países. Por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿no? El sistema sanitario tuvo que pues hacer una estructura material después de la guerra, ¿no? Se crean o se forman enfermeras y técnicos adiestrados, ¿no? Para dar atención en los hospitales como consecuencia de la misma guerra, ¿no? Y bueno, en México, pues el Seguro Social, que es la institución pues, que se crea primero, con ese sistema de seguridad que lo ha caracterizado, el servicio médico que se presta, ¿no? Que lo prestan con un sueldo, ¿no? Con un salario, posteriormente el ISSSTE, y así se van creando los seguros y que son atendidos por médicos con distintas especialidades. Entonces, hay otros personajes que también promovieron el estudio de la interdependencia de los fenómenos sociales, como es Sir John Alfred Ryan. Y escribe su libro, ¿no? Donde habla de los fenómenos sociales con los procesos médicos. Realizó también una investigación médico-social con trascendencia científica, ¿no? Lo cual lo basó en encuestas. Su investigación lo tituló Socio-Medical Survey. Esta fue publicada en 1946. También William Henry Beveridge ellos pues esperaban la participación del gobierno, ¿no? En los servicios básicos para el desarrollo, y señalaban también ellos las interrelaciones que tienen que ver la economía, ¿no? La educación, la seguridad, la salud y el trabajo. En México está José Ciuró, y él escribe también su libro, ¿no? La medicina social en México, la cual expresaba una mezcla de servicios, ¿no? De medicina curativa, medicina preventiva y labores sociales prestadas a las comunidades, especialmente en las comunidades rurales. El doctor Carlos Jiménez también publicó su Gaceta Médica de México en 1941. Y decía que para poder comprender el alcance que tiene el concepto de medicina social, es preciso hacer consideraciones sobre la estructura de la sociedad, ¿no? Que es lo que hemos venido mencionando, ¿no? Es necesario conocer la estructura, es necesario conocer la formación social, ¿no? En algún momento creo que comentamos que no todos los grupos sociales tienen la misma estructura, ¿no? No todos los grupos sociales
tienen las mismas condiciones, de ahí que los riesgos de enfermar no sea igual un grupo social con otro, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Las enfermedades también no son las mismas, ¿no? Puede ser que pues sean diferentes y lo hemos comentado, ¿no? No es lo mismo problemas que pueden presentar en los altos de Chiapas que en la zona de la costa. Entonces, todos estos personajes tuvieron que ver, ¿no? Alfonso Pruneda también, que da la cátedra de Medicina Social en la Facultad de Medicina, ya a principios del siglo XX, ¿no? El doctor Alfonso Pruneda, pues en 1945, ¿no? Y que para entonces es secretario de la Academia Nacional de la Medicina. Y así podemos ir mencionando a otros personajes, sobre todo de México, ¿no? El doctor Arturo González Zavala, en 1962, el sanitarista, profesor de salud pública, ¿no? Él expresó que la medicina social estudia las enfermedades somáticas y mentales y sus relaciones de causa-efecto con los problemas sociales. De alguna manera todos están hablando de problemas sociales, como de las medidas para corregir esa correlación en el individuo. Bien, yo creo que lo dejamos ahí porque sí es importante que vayamos relacionando con lo que ustedes tienen preparado. Vamos a ir revisando paso por paso estos contenidos y estos conceptos, ¿no? De personajes que tuvieron mucho que ver con la importancia que tiene la medicina social en la salud, ¿no? En salud y en salud pública. Adelante, Jóvenes. Bueno, doctor, buenas tardes. Pues a nosotros nos tocó el tema del concepto de salud y enfermedad. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, vamos a comenzar con la definición de salud y la OMS la define como un estado de perfecto bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. Bueno, más adelante se va a comentar que hay un autor, bueno, un médico, Entralgo me parece, que pues, opina que no solamente consiste en eso, sino en otros criterios, pero más adelante se va a explicar. La siguiente, por favor. Y bueno, en realidad hay más definiciones, solamente puse algunas, porque pues la verdad algunas sí varían mucho, otras no tanto, pero bueno, está esta otra que dice que la salud es el estado de perfecta armonía entre mente y cuerpo, es una situación de perfecto equilibrio de armonía perfecta, pero también hay distintos grados de salud. Y bueno, aquí mencionaba también que pone dos perspectivas. El sujeto que está completamente sano eh, con, lo pone con el sujeto que está completamente enfermo. Y entre estos dos, pues hay una distancia. La mitad de esta distancia se considera que es el bienestar, o sea, no estar ni enfermo ni sano. Em, y bueno, entre estos extremos también van a haber diferentes matices de salud y enfermedad. Bueno, esta definición pues fue propuesta por Galeno. También está la otra definición, que es que la salud es una continua interacción armónica, orgánica y funcional entre el hombre y su medio.
Este es de un libro de Medicina General Integral de la editorial de Ciencias Médicas La Habana. Otra definición también es que la salud es el balance entre el individuo y los otros, su ambiente, la historia y la producción de futuro, que se desarrolla en la totalidad del escenario social con sus múltiples intereses y movimientos. Esta definición fue propuesta, bueno, por el doctor Vicente Gali. La siguiente, por favor. Bueno, otra definición propuesta por el doctor Luis Weinstein es que la salud es un conjunto de capacidades biopsicosociales de un individuo o de un colectivo. Otra definición dice que la salud corresponde a un estado de optimismo y vitalidad y que surge de la actuación del hombre frente a sus conflictos y a la solución de los mismos. Y bueno, finalmente puse esta otra definición que, bueno, a mi parecer es como que la más completa. Y dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es también un derecho humano fundamental y el logro del grado más alto posible de salud. Es también un objetivo social de importancia en todo el mundo y que exige la intervención de otros sectores. La siguiente. ¿Me escuchan? Vamos a continuar con la definición propuesta por Laín Entralgo. Y bueno, en sí los criterios que igualan como que a la salud como estado sano van a ser básicamente dos. El criterio objetivo, que van a ser pues todos los datos físicos observables y medibles relacionados con la salud biológico-física, y el criterio subjetivo, que va a ser la percepción que cada uno tiene acerca de su salud y más que nada del sentirse sano. Y bueno, este autor propone que para decir que alguien está sano va a ser indispensable tener en cuenta los criterios que ya mencioné, que van a ser tanto objetivos y solo uno subjetivo. Uno de los criterios objetivos que considera, y es el primero de ellos, es el morfológico. Esto quiere decir que no exista lesión anatómica, celular, subcelular o bioquímica. El segundo criterio objetivo que también consideró Laín Entralgo es el etiológico. Y este nos quiere decir que el sujeto no se encuentre al examinarlo, ya sea por causas externas o internas de enfermedad. En este aspecto también podemos discernir no estar de acuerdo con el planteamiento, porque al encontrar un agente etiológico, ya sea un virus o una bacteria en el organismo de un sujeto, pues no va a querer decir que este sujeto va a estar pues necesariamente enfermo. Y el tercer criterio objetivo a considerar es el funcional. De acuerdo con este criterio, estar sano va a ser que el ser humano cuyas constantes vitales muestran van a mostrar un valor normal y sus diversas actividades orgánicas se van a encontrar en equilibrio. Entonces, estar sano va a equivaler pues a estar como normorreactivo. La siguiente. Bueno, finalmente tenemos otros dos criterios objetivos considerados, que son el utilitario y el comportamental o conductual. Según el primero, pues nos dice que es sano el individuo que va a tener un rendimiento vital sin daño o fatiga. Y el segundo, que es el conductual, será sano aquel cuyo comportamiento se atenga pues a las pautas que se estiman en la sociedad. En este último habría que hablar de algunos motivos psicológicos que se incluyen, como son la conciencia de la propia validez, el sentimiento de bienestar psicoorgánico y cierta seguridad de poder seguir viviendo, entre otras. En resumen, con los criterios objetivos, un ser humano pues debe aparecer ileso, limpio, normorreactivo, como ya mencioné, útil e integrado para que el médico pues lo pueda considerar sano. La siguiente. Y bueno, por último, el criterio subjetivo, considerado igual por Laín Entralgo, que es el sentimiento de estar sano. Este sentimiento, el autor nos menciona que es un poco complejo, porque en él se encuentran varios motivos psicológicos, como la conciencia de la propia validez, de poder hacer lo que se desea, la sensación de bienestar psicoorgánico, que como dijimos, básicamente difícilmente puede ser perfecto, y acá también se encuentra la sensación básica de semejanza vital con los demás seres humanos,
y la posibilidad de gobernar la cotidiana relación de convivencia, la soledad y pues la compañía. La siguiente. Perdón, me desconecté, mi internet está algo mal. ¿Sí me escuchan? Sí, Carito. A ver. Sí, adelante. De acuerdo a lo anterior que mencionaron mis compañeras, se realizó una nueva definición, donde un ser humano se encuentra sano, menciona que cuando un ser humano se encuentra sano, debe de sentirse bien física, mental y socialmente. Sus estructuras corporales, procesos fisiológicos y el comportamiento se mantienen dentro de los límites aceptados como normales para todos los otros seres, para los otros seres humanos que comparten con él las mismas características y el mismo medio ambiente. En esta definición hay que tomar en cuenta la palabra normal, ese concepto, ya que esto va a depender de la edad, sexo y etnia. Un ejemplo es, por ejemplo, la hemoglobina. Para, para las mujeres es un cierto valor lo normal en comparación a lo de los hombres. Y igual a los niños, no es diferente en los niños con los adultos. Y por eso también hay que tomar en cuenta esa palabra, ya que lo normal puede que sea normal para una persona, pero para las otras no. Sí, le das a la siguiente. ¿Le das a la siguiente? Bueno, ahora comenzaremos hablando acerca de la enfermedad. En términos generales, pues esta va a estar dada por las características individuales. Esto quiere decir, por ejemplo, el sexo, como ya había mencionado mi compañera anteriormente, la edad, la raza, entre otras cosas. Así también como la predisposición genética, a la disfunción de alguna parte del cuerpo o la mente, por la carencia o la insuficiencia de alguna vitamina, proteína o mineral, o bien también por la exposición a factores dañinos para la salud. A comparación de la definición que da la OMS, que dice que la enfermedad va a ser en sí la alteración o la desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por signos y síntomas característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esta definición que tengo aquí en la pantalla, pues sí menciona también acerca de la mente, no solamente la parte del cuerpo, ¿no? Brenda, está desactivado tu micrófono. Sí, lo que pasa es que no cambia la otra diapositiva. Y bueno, desde el punto de vista de la medicina social se dice o se sostiene que aún teniendo en cuenta las características biológicas pues, de cada individuo y cualesquiera de los factores que tome en cuenta la corriente biologicista, que ya habíamos mencionado todo aquello que son pues los factores genéticos y todo eso,
nos menciona que estos disminuyen su fuerza frente al lugar o el espacio en donde estos se desarrollan, que es el espacio social, que ocupa un individuo o un colectivo, o sea, o un grupo de personas en la estratificación social, ya sea en la esclavitud o los sistemas de castas, estamental o de clases. Y bueno, por último, tenemos la definición de enfermedad por esta persona que se llama Christian Laurel. Es un personaje importante aquí en México con respecto a la medicina social y nos dice que la mejor forma de comprobar empíricamente el carácter histórico de la enfermedad no va a estar dada por el estudio de su apariencia en los individuos, sino por el proceso que se da en la colectividad humana. Es decir, la naturaleza social de la enfermedad no se verifica en el caso clínico, sino en el modo característico de enfermar y morir en los grupos humanos. Es todo. Muy bien, que observar con estos conceptos y estas definiciones que estamos revisando. ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? ¿Puedo participar, doctor? Adelante, claro que sí. Pues mire, como hemos visto, lo han expresado las compañeras en su exposición, pues vemos que diferentes tanto instituciones como personajes famosos en el estudio de la medicina social tienen diferentes opiniones acerca de qué es un estado de salud y es un estado de enfermedad, ¿no? En la actualidad, pues lo que más se acepta podría expresar en las diapositivas y en lo que vemos en nuestra sociedad es las definiciones de las principales organizaciones a nivel mundial, como es la OMS, ¿no? Pero también cabe recalcar que un tema muy importante, una parte muy importante que tocaron las compañeras es de que pues también la salud no nada más tiene que ver con el estado físico de la persona, de que no nada más es que aparentemente esté sano, sino también tiene que ver mucho el bienestar mental también, porque debemos acordarnos bueno, principalmente en los tiempos actuales han surgido muchas enfermedades a raíz del confinamiento por el COVID-19. En este caso, pues, principalmente depresión, ansiedad, y pues son alteraciones cognitivas que también pues van a ocasionar enfermedad en la persona. También es importante tomar esto en cuenta, ya que eso podría ser enfermedad, ¿no? Ahora, al contrario de la salud, otra vez retomando lo mismo, es que pues la salud no nada más va a ser el bienestar físico, sino también mental. Si recordamos, pues hay muchos trastornos mentales que obligan a la persona a estar enferma. Y, y pues entonces podríamos definir que pues la salud va a ser el completo bienestar de la persona física, integral y también sus emociones y cognitivamente. Pues eso es lo que puedo aportar de la exposición, doctor. Muy bien, José Ramón, ¿verdad? Después, o prácticamente durante la Revolución Cubana, aparece la llamada corriente médico-social latinoamericana, ¿no? Y describen un concepto donde dice que la salud no puede ser reducida a la enfermedad y que incluso la nueva enfermedad no puede ser tratada solo como un problema biológico, ya que es en última instancia un fenómeno social. Por lo que dices, creo que encaja muy bien esta concepción, ¿no?, que se dio en los años 50, ¿no? Años 50, años 60, del siglo pasado, donde se le da esa interpretación.
En otras palabras, también se dice que la medicina social no tiene fronteras claras, tiene una interconexión con diversos términos, con diversas, que tiene acepciones muy cercanas, ¿no? Se propone, se sobrepone y se confunde, tanto conceptualmente como incluso se confunde un poco con la salud pública, ¿no? Solo que la medicina social ya va más allá, ¿no? Ya trata de conocer condición social, condición cultural, condición económica, ¿no? Y la salud pública está más encaminada a conocer a través de un diagnóstico situacional cuáles son los riesgos a que está expuesto una colectividad, y entonces se implementan, ¿no?, las medidas, pero no, la epidemiología también no tiene particular acción, ¿no? La epidemiología social, la antropología médica, todas ellas tienen de manera muy específica su campo, ¿no? La administración también de salud, la seguridad, la salud del trabajo. Es decir, todo esto está dentro de lo que estamos mencionando ahorita, la salud pública, ¿no? La patología social, la sociología médica, ¿no? La economía. Todos se ocupan de aspectos sociales, ¿no?, del proceso salud-enfermedad, de ahí su complejidad, ¿sí? Pues sin mencionar algunas otras disciplinas que también tienen que ver con los problemas de salud, en el que vamos a encontrar muchos determinantes sociales, muchos determinantes que llevan a la aparición de la enfermedad. De ahí que definirlos es complejo, ¿no? Tanto salud como enfermedad. De tal manera que tenemos que verlo con esa mayor amplitud, ¿no? Tanto en el conocimiento como en las acciones que se tengan que llevar a cabo, ¿no? En la atención. Hay un personaje, tal Parson, él dice que la enfermedad es la incapacidad del individuo de funcionar en sociedad. Entonces, vuelve a tocar el mismo concepto, ¿no? Lo social con la salud o con la enfermedad, ¿no? Y él concebía a la medicina en un plano individual, un plano psicológico, ¿no?, en el cual consideraba la causalidad como una construcción mental y no como un determinante de los fenómenos externos sociales. Sin embargo, estos determinantes están presentes, ¿no? Tanto determinantes externos como internos. ¿Como cuáles internos, por ejemplo? Pues lo genético, ¿no? Tiene que ver con cuestiones internas y externas, pues lo que está al entorno, los grupos sociales. Entonces, consideraba la medicina con la única finalidad de curar, ¿no?, y de prevenir la enfermedad, lo que imposibilitaba percibir esos determinantes u otros determinantes que tenía que ver con el medio social. Entonces, lo que sí es importante es que tengamos presente que para poder identificar las causas, identificar la medicina social actualmente, integra campos biológicos, ¿no? Integra campos sociológicos en los procesos históricos, en los procesos ecológicos, ¿no?
y considera que la salud individual y colectiva es resultado de las condiciones sociales que se vinculan con las dinámicas, ¿no? Con las acciones, con los modos de producción, con el trabajo, ¿no? Con las estructuras, con la formación, y que tiene un nivel temporoespacial desde lo genético, ¿no? Molecular y citogenético, hasta lo global o lo mundial, es decir, con una dimensión profunda, ¿no? Lo tenemos que ver desde lo molecular, desde lo genético hasta lo global o mundial para poder identificar los factores o esos determinantes sociales. Bien, no sé si hay alguna otra participación. ¿De alguien más? ¿No? ¿Ninguno? Vamos a ver todavía los determinantes sociales y ahí vamos a abordar esos determinantes que están presentes, ¿no? en los procesos de salud, enfermedad, y entonces poder identificar un poquito más cerca esos conceptos, ¿no? La pobreza, por ejemplo, la pobreza como uno de los determinantes que tiene que ver desde el momento en que nacen, crecen, envejecen, trabajan y mueren las personas. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase, creo. Vamos a seguir haciendo análisis de esto. Sí, yo les sugiero que lo revisen para que pues, lo abordemos lo más pues, profundo que podamos, ¿no? Todo lo que corresponde a estos contenidos temáticos. Muy bien, pues lo dejamos hasta ahí. Nos vemos en la próxima clase, mañana, jueves. Cuídense, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. doctor. Buenas noches. Hasta luego, jóvenes.